Bien, colegas, ingeniero, buenas tardes. Voy a iniciar la exposición Control de calidad del concreto para puentes. El objetivo, identificar las pruebas que se deben de realizar para el control de calidad en el uso de concreto. Realizar las pruebas de calidad en el concreto en el momento adecuado. Conocer las normas que aplican según la prueba a realizar. Como introducción, el concreto es el material más importante en la construcción, con las cuales los diseñadores, ingenieros y arquitectos especifican y construyen obras las cuales se integran para formar elementos monolíticos que proporcionan la resistencia y la durabilidad de las estructuras. El comportamiento estructural del concreto depende de un diseño, de las buenas prácticas de colocación y el control de calidad. Dicho, el control de calidad se define como un conjunto de acciones y decisiones que toman como objeto de cumplir las especificaciones de los mismos y comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos. Este debe ser preventivo más que el correctivo. Por lo tanto, es de vital importancia la realización de ensayos al concreto en el estado fresco, con los que busca garantizar el cumplimiento de las especificaciones en el estado endurecido. El control de calidad en el concreto es un conjunto de procedimientos técnicos planteados cuya práctica permite lograr asegurar que el concreto cumpla con los requisitos especificados. La aceptación de concreto está determinada por los resultados de ensayos en concreto fresco y endurecidos. Entre ellos, la muestra de concreto fresco según la norma técnica peruana 33.036 y el ASTM C 172. En el concreto fresco podremos identificar el asentamiento, entre ellos está la segregación, los gruesos en la parte inferior y los finos en la parte superior. La temperatura, temperatura ambiente, temperatura del concreto y del agua también, ¿no? Antes de usar la densidad del concreto, el contenido de aire que debe tener. Podría ser que indique si se puede utilizar algún aditivo, ¿no? Incorporador de aire, entre otros. En el concreto endurecido, básicamente revisa la resistencia, tanto a la compresión y a la flexión. Para esto se realiza pues los conos de rotura, ¿no? Como objetivos de muestreo, la determinación de la temperatura de mezcla del concreto, según la norma técnica peruana 339.184 y el ASTM C1064. La evaluación de bloqueo también indica en la norma ASTM C1621 el peso unitario y rendimiento. También indica en la norma técnica peruana 339.046 acompañado con la ASTM C138. Aquí en este aspecto podemos mencionar que la temperatura ambiente es de acuerdo al lugar donde se encuentren, ¿no? Si es en la sierra, pues va a bajar bastante. Entonces, es necesario usar algunos tipos de aditivos para que pueda ayudarnos a mantenernos la temperatura. Y en climas cálidos, de igual manera. Entonces, esto el supervisor tiene que tener bastante en claro que no todo sucede de la misma manera o en el mismo lugar, ¿no? Bien, pasaremos a la fabricación del concreto, donde se debe considerar como, como primero el almacenamiento
de los agregados. Estos agregados deben ser básicamente almacenados y adecuados en un lugar propio para su almacenaje. Tanto el área de cemento, podría ser tanto el área de acero, o también el área de agregados, ¿no? Tanto finos y gruesos. Cada tipo de agregado se acopiará por pilas separadas, las cuales deberán mantener libres de tierra y elementos extraños, dispuestos de tal forma que evite el máximo la segregación de los agregados. En suministro y almacenamiento del cemento. El cemento en bolsas deberá almacenarse en un sitio seco, aislado del suelo, en rumas no más de 7 a 8 bolsas. El cemento que se suministra a granel deberá ser almacenada en silos apropiados. En este caso serían en plantas que proporcionan concreto, ¿no? En tema de los silos. Almacenamiento de aditivos. Entre ellos, los aditivos deberán protegerse convenientemente a la intemperie de todas las contaminaciones. Los sacos de producción en polvo se almacenarán bajo cubierta, según las mismas precauciones en el caso del almacenamiento del cemento. Los aditivos y suministros forman líquidos se almacenarán en recipientes. Para esto es necesario verificar las hojas de seguridad, las hojas MSDS, donde, donde nos indica el almacenaje correcto y, y también, ¿no? En caso pudiera, pudiera derramarse o tener contacto con la persona, el líquido o los aditivos, también, ¿no? ¿Qué hacer? Es necesario leer estas hojas MCDS para para el uso adecuado de aditivos. Elaboración de la mezcla. Salvo indicaciones contrarias del supervisor, la mezcla será cargado primero una parte no superior a la mitad del agua requerido de la tanda. A continuación se añadirá simultáneamente los agregados finos y el cemento, y posteriormente el agregado grueso, completándose luego la dosificación de agua durante el lapso que no deberá ser inferior a 5 segundos ni superior a la tercera parte, un tercio de tiempo total mezclado. Esto es en caso se prepare manualmente, pero si se llegara a preparar en una planta, ya sería de distinta manera, ¿no? La planta ya hace el cálculo en peso en la balanza, en la parte inferior o en la sala de control, hace el cálculo en peso tanto de los agregados finos, gruesos, el cemento, el agua, en las balanzas digitales. Y de ahí solamente lo vierten al mixer, ¿no? Y cual el mixer ya realiza pues la descarga y transporte y entrega de la mezcla. Para esto el concreto debe ser descargado de mezcladores estacionarios, debe tener la consistencia, trabajabilidad, uniformidad requeridos para la obra. La descarga de la mezcla debe ser colocado y completado en un tiempo máximo de 1,5 horas. Si en caso fuera más, sería necesario usar retardantes como aditivos para alargar el tiempo si en caso la planta se encontrara, ¿no?, a una distancia de más de quizá 20 kilómetros. Entonces sería necesario. La preparación para el concreto, la colocación del concreto. Por lo menos 48 horas antes de colocar el concreto, en cualquier lugar de obra, el contratista notificará por escrito al supervisor respecto para que éste verifique y apruebe los sitios de colocación. La colocación no podrá comenzar mientras el supervisor no haya aprobado el encofrado y refuerzos, las partes embebidas
y la preparación de las superficies que han de quedar contra el concreto. Dichas superficies deberán encontrarse completamente libres de suciedad, todo desechos, grasas, aceites, partículas sueltos y cualquier otras sustancias perjudiciales para la obra. Colocación del concreto. Aquí vamos a tocar un punto básico en la construcción de puentes, la que es colocación de concreto bajo el agua, porque los demás procedimientos que son tanto las columnas, la viga, la plataforma, ya se hace en la superficie, ¿no? En cambio los pilares, la cimentación básicamente se realiza bajo el agua, no en todas ocasiones, sino en algunas excepciones varían, ¿no? Dice, se debe de especificar el revenimiento de 150 a 230 milímetros y la relación de agua-material-cemento, máximo de 0,45. ¿No? Esta es la relación agua-cemento. Se puede utilizar aditivos antideslave o viscosante. Esto para que nos ayude a mantener los finos o el cemento en la preparación del concreto. Los métodos incluyen, ¿no?, los tremings, tuberías blandas y rectas, como muestra la figura, concreto bombeado, bombas de concreto móviles. Visualizamos una trémona, que es un embudo por la cual se vierte el concreto, desde la parte inferior hacia arriba. Grout con concreto precolocado, ventajas de colocación de concreto en aguas en movimiento. Eso ayuda bastante en temas de cimentaciones. El supervisor tiene que tener bastante criterio al momento de verificar, ¿no?, la calidad, cuál es el proceso, cómo está sucediendo, porque es bastante importante la cimentación, ¿no?, en caso sean bajo el agua. Asimismo, se tiene que ver el tema de vibraciones. Las vibraciones en el momento del vaciado, no, el concreto no debe ser colocado, bueno, el concreto no debe ser colocado bajo el agua, excepto cuando así se especifique en los planos o lo autorice el supervisor. En este caso, como estamos viendo la base de la cimentación de un puente, pues tiene que ser aprobado, ¿no?, firmado por el supervisor y tanto por el residente. También, en el caso que el concreto tenga una tesis tenia no menor a 210 kilogramos, contendrá un 10% más de exceso de cemento. Esto porque está bajo el agua, siempre va a fluir el agua y lo va a lavar, ¿no? Por eso es necesario incrementar el 10% más de cemento para dicho concreto. Asimismo, deberá colocarse cuidadosamente en su lugar en una masa compacta por medio de métodos aprobados por el supervisor. Todo el concreto bajo el agua se deberá depositar en una operación continua. No se deberá colocar concreto dentro de corrientes de agua y los encofrados diseñados para retenerlo bajo el agua deberán ser impermeables. El concreto se deberá colocar de tal manera que se logren superficies aproximadamente horizontales y que cada capa se deposite antes de la que proceda haya alcanzado su fraguado inicial, con el fin de asegurar la adecuada unión entre las mismas. Los escombros resultantes de las actividades implicadas deberán ser eliminadas únicamente en las áreas de disposición de material excedente y donde determine el proyecto. Por ser necesario, la zona de trabajo deberá ser escarificada para adecuar a la morfología existente. La vibración. Básicamente este tema lo tocamos cuando para evitar, ¿no?, las burbujas, para evitar la segregación. Esto tiene una secuencia en temas de calidad, ¿no? El espaciamiento de la manguera que vas a poner, ¿no?, a la distancia.
Siempre he tenido estas complicaciones con supervisores que indicaban, ¿no?, que tiene que ser cada 5 centímetros, cada 10 centímetros. Había bastante confusión. Bueno, en especial en mi caso, por por trabajar en obra, ¿no? Asimismo, vamos a ver temas de las juntas. Se deben construir juntas de construcción, contracción y dilatación con las características y en los sitios indicados en los puntos de obra donde indique el supervisor. El contratista no podrá introducir juntas adicionales o modificar el diseño de localización de las indicaciones en los planos o aprobados por el supervisor sin la autorización de éste. En general, se deberá dar un acabado pulido a las superficies de concreto en las juntas y se deberá utilizar para las mismas los rellenos, sellos o retendores indicados en los planos. Estas son las juntas elastoméricas. Las juntas deben ser perpendiculares a las líneas principales de la fatiga. En general, están ubicadas en los puntos donde los esfuerzos cortantes sean mínimos. Los agujeros para drenaje o alivio se deben construir de manera en los lugares señalados en los planos. Los moldes para practicar agujeros a través de concreto pueden ser de tubería metálica, plástica o de concreto, cajas de metal o de madera. Esto debe ser verificado igualmente por el supervisor de calidad, ¿no?, el cual debe dar el visto bueno de que no está afectando al concreto que se está usando. La remoción de los encofrados en la obra falsa. Esto es para el desencofrado, ¿no? Después ya que el concreto haya fraguado, ¿no? Estructuras para arcos, se realiza el desencofrado en 14 días. Estructura bajo vigas, 14 días. Soporte bajo losas planas, 14 días. Losas de piso, 14 días. Piso de superficie y alcantarillas y cajón, 14 días. Superficie de muros verticales, 48 horas. Columnas, 48 horas. Losas viga, 24 horas. Esto también depende del clima, donde se ubica. No siempre cumple estas especificaciones, ¿no? Es por eso que es necesario revisar los expedientes técnicos y las anotaciones en los planos de acuerdo a la obra. El curado. Durante el primer periodo, el endurecimiento se someterá al concreto a un proceso de curado que se prolonga a lo largo del plazo prefijado por el supervisor según el tipo de cemento utilizado y claro, ¿no?, las condiciones climáticas del lugar. En lo general, los tratamientos de curado se deben mantener por un periodo no menor a 14 días después de terminada la colocación de la mezcla de concreto. En algunas estructuras no masivas, este periodo podría ser disminuido, en ningún caso será menor a 7 días. El curado con agua, conocemos, podemos usar esparsores, podemos formar tipo arroceras en losas, entonces tenemos varios tipos de variedad de curado con agua. El curado con compuestos de membrana, ¿no? Estos son aditivos que ayudan a proteger la evaporación del agua. Básicamente se aplica después de de las 4 horas del vaciado de concreto. En acabados y reparaciones, al menos en los planos indican algo diferente a las superficies expuestas de la vista, con excepción de las caras superiores e inferiores de la placa, del piso o del fondo de los lados interiores de la viga. Esto podría realizarse, ¿no?, en los acabados por donde ingresa el concreto o las zonas expuestas. En su mayoría la construcción de los puentes se realiza, pues, ¿no?, en tipo caravista, no es muy necesario hacer acabados, simplemente en las uniones de los encofrados quizá. Lo que sí es importante es la limpieza final, ¿no? Al terminar la obra y antes de la aceptación final del trabajo, el contratista debe retirar del lugar toda obra falsa, material de excavaciones y no utilizados y desechos y basuras. ¿Por qué indica esto? Casi siempre en las obras se puede ver, ¿no?, en, en la limpieza final dejan encofrados, fierros expuestos, entre otros, ¿no? A veces usan fierros de anclajes en el concreto y el cual
no es bueno porque en la corrosión en algún momento ingresa y malogra toda la estructura. En resumen, el control de calidad del concreto será semejante en las diferentes etapas de construcción en un puente, con excepciones de la cimentación, ¿no? Ya que en este encuentra bajo el agua. Cabe resaltar que los pilotes en ocasiones son construidos fuera del agua e insertadas en la cimentación, pero siempre va a tener un contacto con el agua. En ese aspecto hay que tener bastante cuidado en el momento de verificar una construcción, ¿no? Más que nada en las zapatas y en los estribos, que casi siempre tienen contacto con el agua. En cambio en los pilares, en la plataforma, en el arco o partes superiores ya no afecta en este caso. Como conclusiones, el muestreo de concreto sirve para poder verificar la calidad del material que se está usando y si está cumpliendo con lo especificado según las normas y según el expediente. Esto se realiza tanto en planta como en obra. Bueno, eso es todo mi pequeña exposición. Gracias y espero que haya sido entendible.